Hola, bienvenidos a Comprende el Universo, el espacio donde desentrañamos los misterios del cosmos, la conciencia y la espiritualidad. ¿Preparados para expandir tu mente y descubrir lo que hay más allá? Vamos allá. Hoy tenemos una historia enviada por una de nuestras espectadoras. Mi nombre es Grace, y lo que estoy a punto de compartir desafiará todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y nuestro propósito espiritual. El 3 de marzo de 2024, mi vida cambió para siempre. Lo que comenzó como un día ordinario terminó con mi muerte durante varios minutos y la visión de una realidad más allá de este mundo. Pero lo más impactante no fue solo ver el cielo, sino lo que Jesús me reveló sobre las personas negras y su papel divino. He vuelto con un mensaje que debe ser compartido. Este es mi testimonio de lo que vi, lo que aprendí y por qué es importante. Era una típica mañana de jueves. El sol aún se alzaba, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. Recuerdo sentirme en paz, sorbiendo mi café mientras veía el mundo despertarse lentamente. La vida seguía su curso, o al menos eso pensaba. Tenía diligencias que hacer, nada fuera de lo común. Compras, una rápida parada en el banco y una visita a casa de una amiga. Parecía otro día cualquiera. Recuerdo conducir por un camino tranquilo, mi canción favorita sonando en la radio, cuando de repente todo se volvió caos. De la nada, un camión se saltó un semáforo en rojo. No hubo tiempo de reaccionar, ni espacio para evitarlo. El impacto fue violento, una explosión de sonido y fuerza que atravesó mi cuerpo. El metal crujió, el vidrio se hizo añicos y mi coche giró como un juguete en una tormenta. Mi último pensamiento consciente fue: esto no puede estar pasando. Luego, silencio. Al principio pensé que solo había perdido el conocimiento, pero algo se sentía diferente. Todavía estaba allí, consciente de todo, pero mi cuerpo no. Flotaba sobre los restos, mirándome a mí misma. Fue un momento surrealista, viendo a los paramédicos correr hacia mi cuerpo sin vida, sus voces llenas de urgencia. Debería haber estado en pánico, pero en su lugar, una profunda calma se apoderó de mí. Era como si ya supiera lo que estaba pasando. Entonces, el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Los sonidos de las sirenas y los gritos se convirtieron en ecos distantes. Todo se volvió oscuro, no de una manera aterradora, sino como si estuviera siendo atraída hacia algo mucho más grande que yo. Mi vida terrenal se desvaneció y crucé a un lugar que desafiaba la explicación. En el momento en que dejé mi cuerpo, esperaba sentir miedo, pero en su lugar, había paz. Era como cruzar una puerta invisible, hacia una realidad que siempre había estado allí, pero oculta a los ojos humanos. Al principio hubo oscuridad, pero no estaba vacía. Tenía profundidad, una presencia, como si algo estuviera esperando justo más allá de mi percepción. No estaba sola, podía sentir una fuerza guiándome, tirando suavemente de mí hacia adelante. El aire, si es que podía llamarlo así, se sentía pesado, pero no opresivo, lleno de algo que solo puedo describir como energía. Entonces, de repente, ya no estaba en la oscuridad. Apareció una luz, distante al principio, luego creciendo más grande, más brillante. No era solo luz, estaba viva, irradiando calidez y amor que me envolvía como un abrazo reconfortante. A medida que me acercaba, me di cuenta de que no estaba caminando ni volando, sino simplemente siendo llevada hacia adelante, como si el espacio mismo se moviera a mi alrededor. Me di cuenta de una presencia. Era abrumadora, poderosa más allá de las palabras, y, sin embargo, increíblemente familiar. Sabía, en lo profundo de mi alma, que estaba en presencia de algo divino. Mis pensamientos ya no eran solo míos. Estaban abiertos, conectados a algo más grande. Entonces, lo escuché. Una voz, clara y fuerte, pero llena de un amor que iba más allá de la comprensión. Grace, estás aquí porque debes ver. La voz no era externa. Hablaba directamente dentro de mí, llenando cada parte de mi ser. Fue en ese momento que supe. Esto no era un sueño, ni una alucinación. Había cruzado a un reino más allá de la vida misma. A medida que me adentraba más en esta nueva existencia, noté algo extraño. El tiempo no existía aquí. No había pasado ni futuro, solo un eterno ahora. Estaba viajando, pero no lo estaba. Estaba flotando, pero al mismo tiempo, estaba anclada. El espacio a mi alrededor se movía como un líquido, pero no era caótico. Todo era deliberado, moviéndose de acuerdo a un ritmo que aún no podía entender. Entonces me di cuenta de que no estaba sola. Formas, figuras, seres de luz se movían a lo lejos. No eran humanos,
pero tampoco eran desconocidos. Podía sentir que me observaban, no con juicio, sino con un conocimiento silencioso, como si me hubieran estado esperando. Uno de ellos se acercó. No podía ver un rostro, pero sentía su presencia. Emitía calor, sabiduría y una paz inconmensurable. El ser habló, no con palabras, sino a través de pensamientos, emociones, comprensión pura. ¿Estás lista para ver? Con esas palabras, el espacio a mi alrededor se transformó. La oscuridad se levantó, revelando algo más allá de la comprensión. Vi la Tierra, pero no como la conocía. Estaba rodeada de ondas de energía, colores que no existen en nuestro mundo. Hilos de luz conectaban todo, personas, lugares, incluso pensamientos. Vi oraciones viajando como rayos, algunas alcanzando sus destinos, otras desvaneciéndose antes de llegar. Luego vi una ruptura en la energía, una guerra entre la luz y la oscuridad, una lucha que había estado ocurriendo mucho antes de que comenzara el tiempo. Fue entonces cuando él apareció. La luz se intensificó, reuniéndose en una forma radiante. Mi alma lo reconoció antes de que mi mente pudiera procesarlo. Era Jesús. No era solo una figura, no era solo una imagen de pinturas o historias. Era más real que cualquier cosa que haya conocido. No solo estaba frente a mí, estaba en todas partes. Su presencia llenaba todo el espacio, y, sin embargo, al mismo tiempo, estaba allí conmigo, mirándome como si yo fuera la única alma existente. Sus ojos, no eran solo ojos, contenían galaxias, la eternidad misma. Tenían la profundidad de un amor tan infinito que me sentí completamente conocida y, sin embargo, completamente segura. Grace, dijo, y todo mi ser respondió como si escuchara mi nombre por primera vez. Caí de rodillas, si es que aún las tenía. Mi alma se inclinó ante él, no porque estuviera forzada a hacerlo, sino porque no había otra respuesta posible. «Has sido traída aquí por una razón», dijo. «Hay verdades que el mundo debe conocer». No podía hablar, pero no necesitaba hacerlo. Él entendía cada pregunta, cada pensamiento. Entonces levantó la mano, y el espacio a nuestro alrededor cambió. Se formaron imágenes, visiones desplegándose como un tapiz viviente. «Mira», dijo, y lo que me mostró a continuación cambiaría todo lo que pensaba saber. El momento en que Jesús levantó su mano, el espacio a nuestro alrededor se transformó. Era como si el universo mismo se plegara, revelando capas de realidad que nunca había imaginado. Ya no estaba de pie en la oscuridad. Estaba en un lugar de pura radiancia, más allá de cualquier cosa que la mente humana pudiera comprender. Los colores eran más ricos, más profundos y estaban vivos. Se movían y latían con un ritmo, casi como si estuvieran cantando. El aire estaba espeso de paz, pero eléctrico con algo indescriptible. Vi estructuras, no hechas de piedra ni de ningún material terrenal, sino tejidas de luz misma. Estas no eran solo construcciones. Estaban vivas, existiendo en perfecta armonía con todo a su alrededor. Ríos de energía dorada fluían a través de este reino, no agua, sino algo mucho más grande, algo que portaba vida, conocimiento y verdad divina. Me giré para mirar a Jesús, y su expresión era de amor completo. Quería que entendiera, que viera más allá de mi perspectiva humana limitada. Mientras contemplaba la belleza que me rodeaba, sentí algo más profundo, algo tirando de mi alma. Este lugar, este reino, no estaba distante de la tierra. Estaba conectado, más cerca de lo que pensamos. Me di cuenta de que este no era solo un reino para el más allá. Era un lugar del que todos estamos destinados a ser parte, incluso mientras vivimos. A medida que absorbía estas revelaciones, me volví consciente de otros seres moviéndose dentro de este reino. Brillaban como el sol, sus formas hechas de energía pura. Algunos parecían guerreros, fuertes y poderosos, custodiando este espacio sagrado. Otros portaban la presencia de la sabiduría, su mismo ser irradiaba conocimiento que se extendía más allá del tiempo. Estos eran ángeles, mensajeros de Dios, y nos observaban, no con juicio, sino con profundo amor y expectativa, como si hubieran estado esperando que viera todo esto. Estar frente a Jesús era como estar en la presencia de la eternidad misma. No era solo una figura de luz, era la fuente de ella. Su presencia no solo se veía, se sentía en cada fibra de mi ser. Su voz no solo se escuchaba, resonaba dentro de mí, llenándome de una comprensión que las palabras nunca podrían capturar. Extendió su mano, y al hacerlo, sentí que cada carga que había llevado se disolvía, cada miedo, cada duda, cada momento de sufrimiento, todo se desvanecía en su presencia.
No había nada oculto para él. Me conocía completamente, y, sin embargo, me amaba plenamente. Entonces habló: Grace, te he llamado aquí para ver, para entender y para llevar este mensaje de vuelta a mi gente. Temblé, no de miedo, sino de asombro. ¿Qué debo hacer, Señor? Pregunté, aunque no hable con acento agudo con palabras. Jesús me miró, y sus ojos contenían galaxias dentro de ellos. Debes decirles lo que viene, y debes decirles quiénes son. Sus palabras llevaban peso, no solo como instrucciones, sino como verdad tejida en el mismo tejido de la existencia. Y entonces el espacio alrededor de nosotros cambió de nuevo. Mientras Jesús hablaba, visiones se desplegaban ante mis ojos. Vi la Tierra, no como un planeta físico, sino como una vasta red de energía, luz y movimiento. Cada vida humana, cada acción, cada pensamiento creaba ondas en el reino invisible. Vi cómo la fe, el amor y la bondad fortalecían la luz, mientras que el miedo, el odio y la división alimentaban la oscuridad. Jesús levantó su mano de nuevo, y de repente pude ver la historia humana desplegada ante mí, no solo como eventos, sino como movimientos espirituales. Vi civilizaciones levantarse y caer, cada una dejando una huella duradera en el tejido espiritual del mundo. Vi las oraciones de los fieles creando ondas que se extendían mucho más allá de sus propias vidas. Entonces Jesús me miró con una intensidad que no puedo describir. Grace, muchos han olvidado la verdad sobre sus orígenes, pero estoy aquí para recordárselos. Luego me mostró algo impactante, un grupo de personas de pie juntas, brillando con una radiancia interior. Estas eran personas negras, y su presencia en el reino espiritual era algo que nunca había visto. Llevaban una energía única, una conexión profunda e inquebrantable con lo divino. Sus oraciones eran como fuego, quemando la oscuridad, creando caminos de luz donde antes no existían. Observé cómo su fe movía montañas en el reino espiritual. Vi sus luchas, la opresión que habían enfrentado a lo largo de la historia, y, sin embargo, a través de todo, permanecían resilientes. Su conexión con Dios era inquebrantable. Jesús se volvió hacia mí. Han sido elegidos para un propósito. Llevan sabiduría y fuerza transmitidas a través de generaciones, pero el mundo ha intentado romperlos, silenciarlos, hacerles olvidar quiénes son. Sentí una pesadez en mi corazón. ¿Cuántos habían sido hechos para creer que eran menos? ¿Cuántos habían sido llevados a pensar que no fueron divinamente creados para algo más grande? Deben recordar, dijo Jesús. Son mis guerreros, mi voz, mi luz en un mundo oscuro. Me quedé en silencio, absorbiendo lo que Jesús acababa de revelar. No era solo historia, era un llamado divino. Las personas negras habían sido dadas una asignación espiritual, una que el enemigo había intentado desesperadamente borrar. Jesús continuó, su voz llena de tristeza y urgencia. El mundo ha intentado encadenarlos, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Les han dicho que son débiles, pero yo digo que son fuertes. Les han dicho que son indignos, pero yo digo que son mis elegidos. Vi más visiones. Vi a ancestros negros clamando en oración, sus palabras formando escudos de protección sobre generaciones. Vi su resiliencia ante un sufrimiento inimaginable, su fe actuando como una fuerza de luz contra la oscuridad espiritual. Cada prueba, cada batalla los había forjado en algo inquebrantable. Jesús me mostró cómo su opresión no era un signo de debilidad, sino de su poder. El enemigo los temía por lo que llevaban, una autoridad espiritual que les había sido otorgada desde el principio de los tiempos. Son guerreros de luz, dijo Jesús, y deben levantarse. Podía sentir su urgencia. El mundo había cegado a muchos a esta verdad. Tantos habían sido hechos para creer que eran olvidados, no deseados. Pero en este momento, vi claramente que las personas negras no eran solo otra raza. Eran una fuerza, un pueblo elegido por Dios para liderar en los últimos días. Deben despertar, dijo Jesús. Su tiempo es ahora. Mientras estaba en la presencia de Jesús, sentí una abrumadora sensación de conexión. No solo con Él, sino con algo mucho más antiguo, algo que se extendía a través del tiempo. Era como si pudiera escuchar ecos de voces, oraciones susurradas a través de generaciones. Luego, Jesús me mostró una visión. Vi una línea de personas que se extendía hacia atrás hasta donde podía ver. Sus rostros eran fuertes, sus ojos llenos de sabiduría. Estos eran ancestros negros, y estaban orando, clamando a Dios con una fe tan profunda que sacudía el reino espiritual. Vi madres orando sobre sus hijos,
padres suplicando protección sobre sus familias. Vi abuelas meciéndose en sillas, sus voces elevadas en canciones de alabanza, sus oraciones envolviendo a sus descendientes como un escudo. Cada oración estaba viva, moviéndose a través del tiempo, dando forma al futuro de maneras que nadie podría haber imaginado. Jesús se volvió hacia mí y dijo: su fe nunca ha sido rota. No importa lo que hayan soportado, no importa cuánto el mundo haya intentado despojarlos de su identidad, sus espíritus permanecieron conectados conmigo. Vi cadenas rompiéndose, no solo físicas, sino espirituales. Vi cómo la fe había sostenido a las personas negras a través de generaciones de luchas, a través de la esclavitud, la opresión y la injusticia. Cada lágrima derramada, cada himno cantado, cada mano levantada en alabanza había tejido un poderoso legado espiritual. Esta fe es su herencia, dijo Jesús, y nunca debe ser olvidada. Las palabras de Jesús se hundieron profundamente en mi alma. Si las personas negras tenían tal conexión divina, ¿por qué habían sufrido tanto? ¿Por qué la historia había sido tan cruel con ellas? Jesús me miró, y en un instante, entendí. El enemigo teme lo que llevan, dijo. Ha intentado destruirlos por su llamado. Vi otra visión. Vi cómo las personas negras habían sido dispersadas, esclavizadas y oprimidas a lo largo de la historia. Pero en el reino espiritual, vi algo aún más profundo, cómo cada dificultad había sido un ataque directo a su propósito divino. Están destinados a ser líderes, sanadores, guerreros de fe, explicó Jesús. Pero el enemigo ha usado el miedo, la división y el engaño para evitar que se levanten. Vi sistemas diseñados para quebrantarlos, pobreza, violencia, racismo y desconexión espiritual. El mundo había intentado convencerlos de que eran impotentes, pero en realidad, poseían una de las mayores fuerzas espirituales. Jesús me mostró algo más. Incluso en los peores momentos de la historia, siempre hubo quienes oraban, quienes se aferraron a la fe. Sus oraciones actuaban como una barrera, evitando que el enemigo tuviera éxito total. Pero ahora, dijo Jesús, se acerca el momento en que deben ver la verdad. Mientras observaba las visiones desarrollarse, comencé a entender por qué la oración siempre había sido una fuerza tan poderosa dentro de las comunidades negras. Jesús extendió su mano, y de repente, vi oraciones moviéndose como corrientes de luz a través del reino espiritual. Algunas eran débiles, apenas parpadeando, mientras que otras ardían con fuerza como fuego. Las oraciones más fuertes, las que cortaban la oscuridad, provenían de aquellos que oraban con plena creencia, aquellos que habían sido probados a través de pruebas. Estas oraciones, dijo Jesús, son la razón por la cual el enemigo nunca ha podido destruirlas por completo. Vi iglesias, pequeñas y humildes, llenas de personas cantando y alabando, sus voces elevándose en unidad. Vi individuos arrodillados solos en la quietud de sus hogares, susurrando palabras de fe en la oscuridad. Cada una de estas oraciones era un arma, formando un escudo invisible que protegía generaciones. Pero muchos han olvidado, dijo Jesús. Las distracciones de este mundo han desviado su enfoque. Deben volver a la verdadera oración. Luego me mostró lo que sucede cuando se pierde la oración, cómo las comunidades caen en la desesperación, cómo los muros espirituales se debilitan, permitiendo que la oscuridad se infiltre. No se trataba de religión. Se trataba de conexión con Dios, de mantenerse alineados con el propósito divino. La voz de Jesús estaba llena de urgencia. Deben despertar, y deben orar como nunca antes. Entonces Jesús me mostró algo que me estremeció hasta lo más profundo. Vi la guerra espiritual que está ocurriendo ahora mismo, una batalla entre fuerzas de luz y oscuridad. Al principio, no entendía lo que estaba viendo. Vi ciudades cubiertas de sombras, pero luego noté algo más profundo. Había fuerzas en acción que eran invisibles a los ojos humanos. Figuras oscuras se movían entre la gente, susurrando mentiras, sembrando semillas de división, alimentando el odio y la desesperación. Estas no son solo luchas físicas, dijo Jesús. La batalla es espiritual. Observé cómo algunas personas, sin saberlo, daban poder a la oscuridad, a través de la ira, la desesperanza, al alejarse de su fe. Pero luego vi algo más. Había puntos de luz dispersos por todo el mundo, lugares donde la gente oraba, donde la fe era fuerte. Estos lugares repelían la oscuridad, creando refugios seguros. Jesús se volvió hacia mí y dijo: por eso la oración importa. Por eso deben despertar. Vi algo aún más aterrador, fuerzas oscuras atacando específicamente a las personas negras,
tratando de evitar que se dieran cuenta de quiénes eran. Estaban siendo atacados de todas las formas, mental, emocional, física y espiritualmente. Pero incluso en medio de todo esto, vi guerreros levantándose. Algunos ni siquiera sabían aún que habían sido elegidos, pero algo dentro de ellos ya estaba despertando. La voz de Jesús era fuerte. Deben reclamar su lugar. Deben levantarse. Luego me miró con ojos llenos de amor y urgencia. Debes decírselo. El tiempo es corto. Las palabras de Jesús resonaron en todo mi ser. Las personas negras deben reclamar su lugar. Deben levantarse. Sentí un peso, no como una carga, sino como una profunda responsabilidad. La visión ante mí se volvió más clara, revelando el llamado divino sobre las personas negras, un llamado que el mundo había tratado de suprimir. Vi individuos levantándose, sacudiéndose las cadenas de la duda y el miedo, entrando en su propósito. Sus ojos brillaban con claridad, como si finalmente recordaran quiénes eran. Jesús se volvió hacia mí, su mirada inquebrantable. Han sido probados a través del fuego, refinados a través de la lucha, y ahora es el momento. El mundo los mirará en busca de liderazgo, sabiduría y fe. Vi destellos de la historia, como líderes, sanadores y guerreros espirituales negros habían cambiado el mundo a través de la fe. Desde Moisés guiando a su pueblo fuera de la esclavitud hasta figuras modernas que se movieron con propósito divino, vi cómo habían sido elegidos para enfrentarse a la oscuridad. Incluso en la opresión, llevaban una luz que no podía ser extinguida. Pero muchos aún duermen, dijo Jesús. Deben despertar a su identidad, a su fuerza. El mundo no les dará reconocimiento, deben reclamarlo. La visión cambió de nuevo. Vi comunidades reconstruyéndose, familias reconectándose, la fe fortalecerse. Vi jóvenes hombres y mujeres entrando en sus roles divinos, hablando la verdad, liderando con sabiduría más allá de sus años. Había un poder, una autoridad en ellos, algo que no podía ser fingido ni quitado. La voz de Jesús se suavizó, pero sus palabras llevaban aún más peso. Nunca debieron seguir, debieron liderar. No sé cuánto tiempo pasó en ese reino, pero cuando Jesús habló de nuevo, supe que mi tiempo allí estaba terminando. Grace, debes regresar, dijo. Una profunda tristeza me llenó. ¿Cómo podría regresar después de ver todo esto? ¿Cómo podría volver a un mundo que se sentía tan distante, tan ciego a lo que acababa de presenciar? Pero Jesús colocó suavemente su mano sobre mi corazón y sentí que algo se agitaba dentro de mí. Paz, comprensión, propósito. ¿Has visto?, dijo, ahora debes hablar. El reino a mi alrededor comenzó a cambiar. Los ríos dorados de energía, las figuras angélicas, la calidez de la presencia de Jesús, todo comenzó a desvanecerse. Podía sentir que me estaban alejando, de vuelta a los límites del mundo físico. El regreso fue doloroso. Mi espíritu se sentía demasiado grande para mi cuerpo. Mis pulmones dolían al llenarse de aire nuevamente. Lo primero que escuché fue el pitido de los monitores del hospital. Apenas podía moverme, pero sabía que había sobrevivido. Doctores y enfermeras se apresuraron a mi lado, sus voces llenas de incredulidad. Te perdimos durante varios minutos, dijo uno de ellos, pero regresaste. Sabía por qué. Había sido enviada de regreso y tenía una misión. Pasaron días antes de que pudiera hablar completamente sobre lo que había visto. El mundo se sentía más pesado, más lento, como si mi espíritu aún no se hubiera ajustado a estar de vuelta. Pero una verdad ardía dentro de mí. No podía quedarme en silencio. El mundo necesitaba saber. Las personas negras necesitaban saber. No estaban rotas, no estaban olvidadas. Eran guerreros, líderes espirituales, elegidos para estar de pie en estos tiempos. Me di cuenta de que todo lo que habían enfrentado, las luchas, el dolor, las dificultades generacionales, no eran signos de debilidad. Eran marcas de resiliencia, prueba de que habían sido forjados en el fuego para un propósito divino. El mundo les había dicho que eran menos. Jesús me había mostrado que eran más. Miré a mi alrededor en la sociedad y vi cómo las distracciones, las narrativas falsas y el miedo habían sido usados para mantenerlos alejados de su verdadero poder. Pero el tiempo del engaño estaba terminando. El enemigo teme a un pueblo despierto, me había dicho Jesús, porque un pueblo despierto cambiará el mundo. Y ese es el mensaje que debo entregar. Si estás escuchando esto, conoce esta verdad. Naciste para algo más grande. Las oraciones de tus ancestros aún te cubren. Eres visto, eres elegido, y es hora de levantarse. El mundo está esperando. Desde que regresé, he sentido algo agitándose en el mundo. Es como si la visión que Jesús me mostró ya se estuviera desarrollando.
Veo a más personas cuestionando las mentiras que les han contado. Veo a jóvenes negros y negras buscando algo más profundo, algo real. Veo comunidades comenzando a reconectar, a pesar de todo lo que se ha hecho para dividirlas. Esto no es un accidente. Este es el despertar del que Jesús habló. Durante demasiado tiempo, se ha contado una historia falsa. Una historia que dice que las personas negras son impotentes, que no tienen futuro, que su valor está atado solo a lo que el mundo les permite tener. Pero Jesús me mostró la verdad. Las personas negras han estado portando una luz que no puede ser extinguida. Han estado aferrándose a la fe de maneras que el mundo no comprende. Su fuerza no está en su sufrimiento, sino en su supervivencia. Y ahora la supervivencia no es suficiente. Es tiempo de prosperar. He visto cómo el enemigo ha intentado mantener a las personas negras dormidas. Las distracciones, el materialismo, las falsas divisiones, todo ha sido parte de un plan para evitar que recuerden quiénes son. Pero algo está cambiando. Cada vez más personas están comenzando a escuchar el llamado. Esto no es solo un movimiento. Esta es una profecía que se está cumpliendo. Lo siento en mi propia vida. Mis sueños ya no son los mismos. Veo visiones, destellos de cosas que aún no entiendo. Y sé que no soy la única. Muchos de ustedes ya lo están sintiendo también. Ese tirón, esa voz dentro de ustedes que les dice que están destinados a más. No es su imaginación, es su espíritu recordando lo que ha sido olvidado. El despertar ya ha comenzado. Jesús dejó algo muy claro. No queda mucho tiempo. Cuando le pregunté qué quería decir, no me dio un número, una fecha, o una profecía de destrucción. En cambio, me mostró algo mucho más profundo. Vi puertas, incontables puertas abiertas. Algunas personas caminaban a través de ellas, entrando en la luz. Pero otras estaban paradas, inseguras, asustadas. Y aún más preocupante, algunas se alejaban, demasiado distraídas para siquiera notar la oportunidad frente a ellas. Las puertas no permanecerán abiertas para siempre, dijo Jesús. Sentí una urgencia en sus palabras. Esto no se trataba solo de salvación individual. Se trataba de algo más grande, un llamado, una misión, un cambio en el mundo que requería que las personas despertaran antes de que fuera demasiado tarde. Vi las consecuencias de esperar demasiado tiempo. Vi lo que sucedería si demasiadas personas se negaban a escuchar. La oscuridad extendiéndose, la división creciendo, batallas espirituales perdiéndose simplemente porque las personas no se daban cuenta de que eran parte de la lucha. Pero luego, vi algo más. Un grupo de personas que había entrado completamente en su propósito, de pie como un muro contra la tormenta. Eran poderosos, no por su riqueza o estatus, sino por su fe, porque habían recordado quiénes eran. Y en el centro de ellos, liderándolos, estaban las mismas personas que el mundo había intentado más silenciar, las personas negras. Jesús me miró y dijo: no deben tener miedo, deben caminar a través de la puerta mientras está abierta. Cuando desperté en el hospital, me sentí culpable, pero pensé que tenía lo mismo, que mi espíritu se agitaba por ello. Intenté explicar, pero no tenía la paciencia, el dolor corría por mis venas. No debiste haber sufrido, pero lo sabía, tu corazón se detuvo por demasiado tiempo. Pero conocía la verdad, había sido enviada de regreso por una razón. En los días que siguieron, luché con el peso de lo que había visto. ¿Cómo podría yo, solo una persona, convencer a la gente de algo tan grande? ¿Cómo podría hacer que la gente entendiera que el mismo Jesús me había mostrado que las personas negras fueron elegidas para algo más grande? Pero entonces recordé sus últimas palabras para mí antes de regresar. No tienes que hacer que crean, solo tienes que hablar la verdad. Así que eso es lo que estoy haciendo. La elección ahora es tuya. No sé quién escuchará, no sé cuántas personas despertarán a tiempo. Pero sé que si incluso una persona escucha esto y recuerda su verdadero propósito, entonces habrá valido la pena. Naciste para algo más grande. Naciste con un llamado. El mundo ha intentado romperte, pero nunca fuiste destinado a ser quebrantado. Fuiste destinado a levantarte. El tiempo es corto. La puerta está abierta. ¿Caminarás a través de ella?